Cordial saludo, bienvenidos una vez más a JCH Divulgación Jurídica, donde encuentran como este otros podcasts y videos de interés. Continuamos con nuestro curso de Introducción al Derecho, estudiando en esta oportunidad el capítulo segundo del libro cuarto de la obra El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau, que el autor denominó Del Sufragio. En este capítulo de su obra, Rousseau analiza cómo la manera en que se resuelven los asuntos generales en un Estado refleja la salud del cuerpo político. Según el autor, cuando las decisiones son rápidas y concertadas, predomina la voluntad general, lo que indica un Estado funcional. En cambio, los debates prolongados, el tumulto y la discordia son señales de la influencia de intereses particulares y de la decadencia del Estado. Rousseau ofrece el ejemplo de la República Romana, donde, según él, las tensiones entre patricios y plebeyos a menudo perturbaron los comicios. Sin embargo, observa que cuando los ciudadanos compartían un interés común, las decisiones se tomaban con calma y en consenso. Este análisis subraya que la voluntad general prevalece en ausencia de divisiones profundas entre facciones. Por oposición, Rousseau advierte que la unanimidad en contextos de opresión o esclavitud tampoco refleja la voluntad general. En tales casos, nos dice, el sufragio deja de ser un acto libre y se convierte en una formalidad dictada por el miedo o la adulación. Tal situación se observó, según él, en el Senado romano bajo el Imperio, donde las decisiones se tomaban bajo presión y por temor a represalias. Rousseau también aborda el pacto social, destacando que es la única ley que requiere unanimidad, ya que la asociación civil es el acto más voluntario de todos. No obstante, nos dice, si hay opositores al pacto, esto no lo invalida, sino que los excluye del cuerpo político, tratándolos como extranjeros. Una vez constituido el Estado, habitar en su territorio implica para el autor un consentimiento tácito al contrato social y a las leyes derivadas de él. El pensador subraya que, al formar parte del cuerpo político, los ciudadanos consienten en todas las leyes, incluso en aquellas con las que no están de acuerdo. Esta aceptación colectiva de la voluntad general asegura la libertad dentro del Estado, pues el ciudadano se somete a la soberanía común que él mismo contribuye a crear. Finalmente, Rousseau reflexiona sobre el número proporcional de votos necesarios para adoptar decisiones. Explica que, cuanto más importantes sean las deliberaciones, mayor consenso debe buscarse, mientras que en asuntos urgentes una mayoría simple puede ser suficiente. Este enfoque equilibra la necesidad de estabilidad con la funcionalidad del Estado. Además, señala que la pluralidad es esencial para la voluntad general y que cuando ésta cesa, también lo hace la libertad, mostrando un cuerpo político en decadencia. Escuchen ustedes lo que nos dice el autor en uno de los apartes del capítulo que venimos estudiando, abro comillas. Solo hay una ley que, por su naturaleza, exige el consentimiento unánime, la ley del pacto social, pues la asociación civil es el acto más voluntario de todos. Nacido todo hombre libre y dueño de sí mismo, nadie puede, bajo ningún pretexto, sojuzgarlo sin su consentimiento. Decidir o declarar que el hijo de un esclavo nace esclavo es declarar que no nace hombre. Si pues el pacto social encuentra opositores, tal oposición no lo invalida e implica solamente la exclusión de ellos, que serán considerados como extranjeros entre los ciudadanos. Instituido el Estado, la residencia es señal implícita del consentimiento. Habitar el territorio es someterse a la soberanía. Cierro comillas. Posteriormente, en el mismo capítulo, el autor señala, abro comillas, en cuanto al número proporcional de votos para la declaración de esta voluntad, también he expuesto los principios mediante los cuales se puede determinarle. La diferencia de un solo voto rompe la igualdad, un solo oponente destruye la unanimidad, pero entre la unanimidad y la igualdad hay varias divisiones iguales, en cada una de las cuales se puede fijar este número según el estado y las necesidades del cuerpo político. Dos principios generales pueden servir de regla a estas relaciones. El primero es que, cuanto más importantes y graves sean las deliberaciones, más unánime debe ser la opinión que prevalece. El segundo, que mientras más prontitud exija la resolución del asunto que se debate, más debe reducirse la diferencia prescrita en la proporción de las opiniones. En las deliberaciones que es preciso terminar incontinenti, el excedente de un solo voto es bastante. El primero de estos principios parece más conveniente a las leyes y el segundo a los asuntos. Sea como quiera, por medio de sus combinaciones, se establecen las mejores relaciones de que puede disponer la mayoría para sus decisiones. Cierro comillas. Para terminar nuestro podcast del día de hoy, podemos decir, a manera de conclusión, que para Rousseau el sufragio y la forma en que se toman las decisiones colectivas refleja la salud del cuerpo político. Nos muestra que la voluntad general prevalece cuando los ciudadanos
actúan unidos en torno a un interés común, mientras que los conflictos y la unanimidad forzada son signos de decadencia. Además, enfatiza que vivir en un Estado implica aceptar su soberanía, sometiéndose a la voluntad general, incluso cuando nuestras opiniones sean vencidas, porque esta es la condición esencial para garantizar la cohesión, la libertad y la estabilidad dentro del pacto social. Hemos llegado al final del podcast del día de hoy, en el que estudiamos el capítulo 2 del libro 4 de la obra El Contrato Social de Juan Jacobo Rousseau. Espero que este tema sea de su interés y ante todo que sea de utilidad para todos ustedes. Los invito a darle like si están escuchando este podcast en Facebook o YouTube o a calificarlo si lo están haciendo en Spotify. No olviden compartir esta información para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Gracias por escuchar.